Hola, a continuación en esta presentación vamos a describir y a detallar la evolución de los reinos cristianos. Los aspectos que vamos a trabajar, en primer lugar, va a ser la diferencia entre reconquista y repoblación, luego la evolución de los reinos cristianos, las características de la corona de Castilla y de Aragón, la organización de los territorios y, por último, trabajaremos la sociedad y la cultura. Como conceptos previos, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre reconquista y repoblación. La reconquista es la toma de territorios por parte de los cristianos a los musulmanes de manera bélica, mediante guerras. Este proceso tiene lugar entre los siglos VIII y XV y es en la península ibérica. A la par y a la vez de esta reconquista está la repoblación, que es la instalación de la población en territorios conquistados a los musulmanes. Esta repoblación, ya lo veremos más adelante, tendrá diferentes características en función del territorio y de la época. Bien, en un primer lugar, tras la conquista musulmana, los únicos territorios que quedaron sin conquistar fueron la cordillera cantábrica, en donde va a surgir el reino Astur, y luego una parte de los Pirineos, en donde está el reino de Navarra, los condados catalanes y aragoneses. Esta parte de aquí inicialmente se llamaba la Marca Hispánica. Eran territorios que pertenecían a los francos y poco a poco se fueron independizando. Bien, ahora en este mapa vamos a ir viendo la evolución de cada uno de estos reinos. El de León, Castilla, Navarra, los condados aragoneses y los condados catalanes. Vamos a ir primero con el reino de Asturias. Bien, lo primero que tenemos que comentar es que los visigodos se refugiaron en la cordillera cantábrica y dice la historia y la leyenda que eligieron a don Pelayo como rey. Este rey se piensa que se rebeló contra los musulmanes por un tema de impuestos y aunque no está muy claro el carácter de batalla o incluso el tamaño, lo que está claro es que se considera la batalla de Covadonga como el inicio de la reconquista, ¿no? Es el primer momento de rebelión contra el poder. En este caso era como los musulmanes. Los reyes asturianos fueron poco a poco ampliando sus territorios hasta el sur, llegando hasta el Duero con Alfonso III. Finalmente la capital se va a trasladar a León bajo el mandato de Ordoño II y el reino ya dejará de llamarse Reino de Asturias y pasará a llamarse Reino de León. Como veis aquí en esta imagen tenéis la figura de don Pelayo, esta estatua está en Covadonga y pues conmemora esa batalla o ese inicio de resistencia contra los musulmanes. Bien, después de analizar el reino de Asturias, que luego fue el reino de León, vamos a pasar a Castilla. Antes de empezar, lo primero que tenemos que decir es que durante la época del califato, el reino de León va a dejar de avanzar, puesto que los musulmanes van a atacar con fuerza. Destacamos al Almanzor del tema anterior, y eso va a detener su avance. Castilla estaba configurado como un montón de condados, en el que Alfonso III hizo un montón de castillos con el objetivo de defender de los musulmanes. Bien, estos condados se van a unificar de manera independiente bajo el mandato de Fernán González. Poco a poco la decadencia del reino va a provocar que pase a formar parte de Navarra, y cuando Sancho III muera, uno de sus hijos va a heredar este territorio Castilla, que será Fernando I, que lo tenéis aquí en la foto, siendo el primer rey de manera independiente de este nuevo territorio. Bien, a continuación vamos a analizar los núcleos pirenaicos, que son los que están aquí al sur de los Pirineos, y hay que decir que estos territorios formaban parte de la Marca Hispánica inicialmente, territorios fundados por Carlomagno con un objetivo defensivo, ya que estaba en zona fronteriza con los musulmanes. Empecemos con Navarra. Del reino de Navarra hay que decir que surgió cuando Íñigo Arista expulsó a los francos de este territorio. Se llamaba Reino de Pamplona y con el paso del tiempo pasó a llamarse Reino de Navarra. Con la dinastía Jimena extendió los territorios hacia Álava y La Rioja. Pero el momento de máximo esplendor llegó con Sancho III el Mayor. Este rey fue conocido como el Rey de las Españas. Aquí tenéis una foto de Sancho, y él era considerado muy importante puesto que aglutinaba bajo su control, pues ya veis aquí, Navarra,
los condados aragoneses, Castilla y parte de León. Cuando este rey muere, lo tradicional en esta época era ceder a los hijos los territorios. Entonces al primogénito, García Sánchez III, le dio Navarra, a Fernando I le dio Castilla, a Ramiro le cedió Aragón y a Gonzalo los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Bien, una vez que hemos terminado con Navarra, vamos a pasar con los territorios de Aragón y los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que también estaban bajo el poder del Imperio Carolingio, de los francos, y que se van a independizar, sobre todo de una manera definitiva, de la mano de la familia Aznar Galindo. Esos territorios en el año 922 van a quedar bajo el poder de Navarra, que quizá en ese momento era un reino más importante que Aragón, y bueno, esto va a ser debido por la boda de Andregoto Galíndez con el navarro García Sánchez, y el hijo va a heredar las dos coronas, ¿no? La parte de Navarra y la parte de Aragón. Años más tarde pasará a Sancho III, que como ya hemos visto antes, cuando muera, pues separará Aragón de Navarra, puesto que al morir el rey Sancho III, pues se divide los territorios entre sus hijos. En este caso, Aragón pasó a formar parte del reino de Ramiro I, que era uno de los hijos de Sancho. Vamos a trabajar con el último de los núcleos pirenaicos, que son los condados catalanes, que eran también territorios que estaban bajo el control de los carolingios. Como veis en el mapa, estaban divididos en diferentes condados: Pallars, Urgel, Cerdaña, Rosellón, Besalú, Barcelona y Ampurias. Todos estos condados van a ser gobernados bajo el mando de Wifredo el Velloso, que de alguna manera va a dar cierta autonomía a estos territorios, pero será con Borrell II cuando se independicen completamente de los carolingios. Hay que decir que finalmente en el 1137 se va a producir la unión de Aragón y los condados catalanes en virtud de un matrimonio de Petronila, que era la hija de Ramiro, como dato curioso era un bebé, con Ramón Berenguer IV, que era el conde de Barcelona. De esta unión nacerá Alfonso II, y que será el primer rey de la corona de Aragón, es decir, los territorios unificados de Aragón y los condados catalanes. A continuación, en esta diapositiva vemos en este mapa qué territorios había en la península ibérica en el año 1492. Destacamos el Reino de Portugal, la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, el Reino de Navarra y el Reino de Granada. Vamos a empezar a trabajar con la Corona de Castilla. Hay que decir que este territorio se fue consolidando a lo largo de los siglos XI, XII y XIII, y que sufrió una importante merma en el siglo XII cuando Portugal se independizó. No obstante, y a pesar de ello, no dejó de tener la importancia en la península ibérica como el territorio más poderoso. ¿Qué reyes destacaron esta evolución? Pues primero Fernando I, que llevó los territorios hasta el Duero, luego Alfonso VI, que conquistó Toledo y llevó los territorios hasta el Tajo, y por último, después de la famosa batalla de Navas de Tolosa, que fue en el año 1212, los reyes Alfonso X y Fernando III conquistaron gran parte de Andalucía. Hay que decir que el Reino de Castilla y León se va a unir de manera definitiva en el año 1230 bajo el gobierno de Fernando III. La Corona de Castilla se va a organizar como un único estado, con unas mismas leyes y con un rey con muchos poderes. Este rey gobierna, aplica leyes, imparte justicia y es asesorado por las Cortes. Las Cortes tienen un papel muy representativo y básicamente le asesoran al rey y aprueban o deniegan impuestos, no elaboran leyes. En este sentido, cabe destacar que las Cortes participaban en la nobleza, el clero y la burguesía, y como os he comentado antes, resaltar que el rey tenía mucho más poder que otros reyes en otros territorios, y en Castilla pues gobernaba a su antojo. A nivel económico vamos a destacar tres aspectos. Lo primero es que la agricultura y la ganadería son las actividades más importantes, que se hacían ferias para comerciar con productos artesanales y que en concreto la ganadería va a tener una especial relevancia. La oveja merina era una oveja de calidad, principalmente usada para la lana, y bueno, hasta tal punto la ganadería fue importante que se creó el Concejo de la Mesta, que era como un gremio que defendía los intereses de los ganaderos. Esta ganadería va a ser trashumante, lo que quiere decir que el ganado va por cañadas, por caminos específicamente creados para ello.
Por último, resaltar que durante el siglo XIII va a haber una mala situación en la corona de Castilla debido a revueltas contra los judíos, malas cosechas y la peste, que ya vimos que fue una enfermedad que mató a muchas personas. Y por último, destacar que a nivel territorial pues se van a extender en el siglo XIV por las Islas Canarias y por Gibraltar. Más adelante, ya en el siglo XV, pues los reyes católicos financiarán a Cristóbal Colón y descubrirá América. A nivel de arte, aunque ya lo veremos en una diapositiva específica, los estilos artísticos que destacan en la corona de Castilla va a ser el románico, el gótico, el mudéjar y el asturiano. Bien, a continuación vamos a explorar los territorios de la corona de Aragón. A modo de recordatorio, ver que esta unión de Aragón y Cataluña se produce en virtud de un matrimonio entre Petronila, que era un bebé, pero que era la heredera de Aragón, y el conde Ramón Berenguer IV. De esta unión nació Alfonso II, que fue el primer rey de la corona de Aragón. Aprovecho que tengo aquí el mapa delante y bueno, comentar que territorios como Valencia o Baleares pues fueron conquistados en el siglo XIII por Jaime I Conquistador. Vamos a ver ahora cómo se organizaban estos territorios. A nivel político, pues el poder lo tenía un rey, pero este rey tenía poder limitado. Es decir, para aprobar leyes o impuestos tenía que llegar a acuerdo con las Cortes y también con la Generalitat, en el caso de Valencia y Cataluña, o con el Justicia de Aragón. A nivel económico, la agricultura va a seguir siendo la principal actividad, pero el comercio va a ser muy importante. Se van a crear consulados en diferentes territorios de Europa, África y Asia con el fin de facilitar el comercio, y luego se creó la figura del cónsul del mar, que tenía como función el velar y el juzgar las causas relativas al comercio. La expansión territorial principalmente se va a dar por el Mediterráneo. Una vez que se conquistan las Baleares, luego irá a Sicilia, Cerdeña, Nápoles, incluso hasta Atenas, y la área de influencia de la corona de Aragón pues va a ser más mediterránea. A nivel de arte, simplemente voy a citar los estilos arquitectónicos que más se dieron, que fue el románico, el gótico y el mudéjar. Y por último, cerrar este apartado pues diciendo que en el siglo XV pues Cataluña va a atravesar una grave crisis que va a derivar una guerra civil, y esto va a provocar que Valencia sea el territorio más influyente y más importante. Vamos a terminar este apartado viendo de manera general cómo se organizaban los territorios y especialmente la sociedad. De manera general, pues como hemos visto la corona de Aragón y de Castilla, vamos a destacar la figura del rey, que era la máxima autoridad y que estaba apoyada por las Cortes. Como estamos en época de feudalismo, pues los reyes no había un ejército permanente, y los nobles, mediante un contrato de vasallaje, se vinculaban y tenían obligaciones militares con los monarcas. En los territorios se establecieron principalmente fortalezas que servían de red de defensa, y más en esta época de conflicto permanente. A nivel social, pues vamos a decir que la sociedad se dividía entre privilegiados y no privilegiados. En este caso, los cristianos eran los privilegiados y los que ostentaban los principales cargos de gobierno, y los musulmanes eran los no privilegiados. Si vemos la pirámide social, en la primera categoría pues están los cristianos, luego están los moriscos, que eran musulmanes que se habían convertido al cristianismo, y luego por último estaban los judíos y los mudéjares. Los mudéjares eran musulmanes que vivían en territorio musulmán y que eran los que tenían peores condiciones dentro de la sociedad de los reinos cristianos. Bien, en esta diapositiva vamos a ver las fases de la Reconquista. Distinguimos tres: de la cordillera de la Cantábrica al Duero, del Duero al Sistema Central y del Sistema Central al Guadalquivir. Fijaros en los mapas, ¿no? Como aquí está el río Duero, pues ya se ha traspasado en casi todos los casos. Aquí ya el Tajo también se ha llegado a ir a esa reconquista. Aquí ya está del Guadalquivir, y por último el reino de Granada, que fue el último que quedó. Hay que recordaros que vamos a ver ahora los tipos de repoblación. La repoblación, os recuerdo, era cómo se organizaron los territorios que iban siendo conquistados a los musulmanes. Vamos a ver que hubo diferentes maneras. En la primera etapa, que va de la cordillera cantábrica al Duero, se entregaban a los campesinos tierras. El que llegaba primero, pues se quedaba con ellos. ¿Por qué hacían esto? Porque era muy complicado incentivar a la población para ir allí. Era zona de contacto con los musulmanes y nadie quería ir. Este tipo de repoblación se llama presura. Viene el término aprisio, significaba pues quedarse con la tierra.
Esta primera fase fue liderada por los reyes Alfonso III y Fernando I, que llevaron los territorios hasta el Duero. La segunda fase, que va del Duero al sistema central, se conoce como repoblación concejil. ¿Por qué? Porque se crearon concejos, es decir, eran localidades que hacían como capital y que se les concedían privilegios. ¿Qué objetivo eran estos privilegios, que eran llamados fueros o cartas puebla? Pues que la gente se animara a ir a vivir hasta estas poblaciones. En esta etapa Al-Ándalus estaba en momento de reinos taifas y bueno, pues destacamos a los reyes Alfonso I de Aragón y Alfonso VI de Castilla, que llegaron al río Tajo. La última fase, que fue del sistema central Guadalquivir, vamos a ver que hay dos tipos de repoblación. En un primer lugar, las órdenes militares en Extremadura y Castilla-La Mancha van a tener mucha presencia y se les van a entregar grandes porciones de territorio. ¿Qué era una orden militar? Eran monjes soldado y su función era conquistar y defender los territorios frente a los musulmanes. Y como ya os digo, destacaron la Orden de Santiago, que quizás es la más famosa, Alcántara, Calatrava y Montesa. Otra manera de repartir los territorios en Sierra Morena y Murcia, pues se daban directamente a los conquistadores de la ciudad. Así que, como os podéis imaginar, esos territorios se entregaron principalmente a nobles, no campesinos que no participaban de estas campañas militares. Esta última fase pues fue liderada por reyes castellanos como Fernando III, Alfonso X y por Jaime I. Para terminar, una reflexión y una realidad. Como podéis imaginar, cuando la repoblación la realizan los campesinos, los territorios que se quedan son pequeños, porque al final tú solamente podías quedarte con un territorio que pudieras gestionar. Y bueno, pues se va a llamar a este tipo de pequeños territorios, se llaman minifundios. Que a día de hoy, si analizamos el tipo de propiedad de la tierra del norte de España, predomina el minifundio, esos pequeños territorios. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en la repoblación, cuando se dan a órdenes militares o a nobles, hay amplios territorios sin poblar, se dan grandes parcelas de terreno, que se llaman latifundios. Y si ahora mismo analizamos el sistema de propiedad que hay en el sur de España, pues predomina el latifundio al minifundio. Así que ¿a dónde quiero llegar? Que de alguna manera esta repoblación a día de hoy ha influido o ha determinado el tipo de tamaño de parcelas cultivables que tenemos en la actualidad. Finalmente, en esta diapositiva vamos a desarrollar cada uno de los estilos artísticos que tuvieron lugar en la península ibérica. El primero es el arte asturiano. Las iglesias se caracterizan por ser pequeñas, de planta rectangular, arco en medio punto, se cubren con bóvedas. Esta en concreto es Santa María de Naranco. Y bueno, pues también destacar del arte asturiano la orfebrería, como algo importante que desarrollaron de una manera excelente. En segundo lugar tenemos el arte mozárabe. El arte mozárabe fue desarrollado por los cristianos que vivían en territorio musulmán y las iglesias tienen un aspecto oriental. Fijaros en los arcos de herradura, que es muy típico del arte de Al-Ándalus. Esta iglesia en concreto es en San Miguel de Escalada en León. Otro aspecto, lo que fueron destacados el arte mozárabe, es en la creación de beatos, que eran manuscritos religiosos con ilustraciones de gran belleza. El siguiente es el arte románico. El románico ya lo hemos trabajado en el tema anterior. Pues bueno, ya sabéis que son iglesias de planta de cruz latina, escasa iluminación, arco de medio punto, bóvedas de cañón, y que se desarrollaron mucho a lo largo del camino de Santiago. El siguiente estilo fue el gótico. Cuando las ciudades empiezan a crecer, pues se desarrolla otro estilo que se caracteriza por la elevación, arcos apuntados, vidriera, rosetón, iluminación, bóvedas de crucería. Ya hemos visto en el tema anterior también este aspecto. Destaca las de León y Burgos. Y vamos con el arte mudéjar. Los mudéjares, pues ya sabéis que eran musulmanes que vivían en territorio cristiano, usaban el barro cocido y mezclan estilos del románico y del gótico. Destacan manifestaciones en Teruel, León y Toledo. Y por último estaría la Escuela de Traductores de Toledo, que fue un lugar de encuentro de diferentes culturas y que bueno, trabajaremos en un vídeo específico para ello. Espero que la presentación os resulte útil y muchas gracias.